Más de 19.000 accidentes de tránsito han ocurrido a nivel nacional de enero a agosto del 2017, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito. La provincia que muestra el más alto número de siniestros es Pichincha, con 6.198 casos, seguida de Guayas, con 5.330 accidentes. El tipo de accidente de tránsito más común es el choque lateral, seguido de atropello y estrellamiento. Con frecuencia, los accidentes se dan entre las 19 y las 19 horas con 59 minutos. Es el proyecto más ambicioso de seguridad vial nunca antes desarrollado en el país. Participan más de 15 entidades e instituciones, entre los cuales figuran los gremios de transportistas, las empresas privadas y algunos ministerios, como el de Transporte y Obras Públicas. Y es precisamente la economista Amira Cerezo, de esta cartera de Estado, que nos explica más sobre el Pacto Nacional de Seguridad Vial. El Pacto de la Seguridad Vial es un compromiso que estamos generando entre las instituciones públicas y privadas a fomentar el tema de la cultura de la seguridad vial. 18 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos hablando de un tema de su interés. Como siempre, estamos pensando en esas cosas que a usted, amiga y amigo televidente, le van a servir, y a su familia, por supuesto. También, Arturo, buen día. Hola, Vane, ¿qué tal? Hola, amigos televidentes, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Solazo en la capital. Sí, hay una alerta del INAMI, ¿no? Alerta, por supuesto que sí, se los voy a leer más o menos cuándo son los momentos más peligrosos y de riesgo para salir a la calle, sobre todo si es que no va a usar bloqueador o alguna otro tipo de protección. Se los digo en este momento, de 8 a 9 de la mañana, bueno, ya pasó, el riesgo era moderado, de 9 a 10, riesgo alto. De 10 a 15 horas, o sea, es decir, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el riesgo es extremo porque tiene 11 puntos UV. Luego, de 15 horas a 16, es decir, de 3 a 4 de la tarde, V7, riesgo alto también. De 4 a 5, en cambio, el riesgo es moderado nuevamente. Y de 5 a 6, el riesgo es bajo. Así que ya lo sabe, por favor. Si es que no es indispensable salir a la calle en este momento, no lo haga, manténgase en su casa, en donde esté, en su oficina, y si va a salir, bueno, tome las precauciones debidas. Protector solar y una sombrilla, un paraguas. Y esto es raro, ¿no? El clima de la capital es un poco raro, tomando en cuenta de que supuestamente nos encontramos en la época lluviosa. La semana anterior hubo lluvias prácticamente todos los días y ahora un solazo. Habrá que preguntarles también a los expertos qué es lo que está pasando. Culpable de quienes estamos con gripe. Además, hay muchísimas personas que están con el virus en este momento y sin duda también tiene mucho que ver con el clima. No se sabe qué va a pasar, Vane. A veces hay el sol que vemos en este momento, pero se nubla y viene un viento helado. Sí, y claro, quienes tenemos un poco las defensas bajas en este momento, nos puede dar gripe o tos o alguna de estos virus. Por lo tanto, tenga mucho cuidado. Y con esas recomendaciones le planteamos el tema de hoy. Estamos hablando sobre los accidentes de tránsito y es lamentable, 1000 personas desde lo que comenzó el año hasta este momento aproximadamente han perdido la vida en las vías de nuestro país. Todavía es un alto índice el que nosotros tenemos de accidentabilidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo usted, amiga y amigo televidente, para llegar seguro a su casa? Es importante concienciar el número. Uno dice 1000 personas, bueno, es solamente una cifra. No es solamente una cifra. Piense si podía ser su papá, su mamá, su hermano, si podía ser usted quien falleció en uno de estos accidentes de tránsito. Por eso hay que ser muy conscientes del momento de conducir, el momento de tener esa inmensa responsabilidad de además llevar a gente en muchas ocasiones. Así es, bueno, 1000 personas han perdido la vida, pero más de 10.000 personas se encuentran lesionadas producto de un accidente de tránsito. Quizás ese número le alerte un poco más. Bueno, esperamos también sus comentarios, sus sugerencias. Las líneas estarán habilitadas en pocos minutos. Estamos hablando de este Pacto Nacional por la Seguridad Vial, impulsado también por el Ejecutivo. Lo conoceremos de primera mano, por supuesto, y les invitamos entonces siempre, acomódese y alístese para comunicarse con nosotros. Las líneas se abrirán dentro de poco. Vamos a conocer nuestro primer reportaje. Y vamos a ver entonces esas estadísticas que tal vez son cifras un poco frías, un poco tal vez planas, pero no, son vidas de las que estamos hablando. Así que preste mucha atención, un reportaje preparado por nuestra compañera Gisela Poveda. Más de 19.000 accidentes de tránsito han ocurrido a nivel nacional de enero a agosto del 2017, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito. La provincia que muestra el más alto número de siniestros es Pichincha, con 6.198 casos, seguida de Guayas, con 5.330 accidentes.
A nivel nacional, la causa probable que provoca más accidentes de tránsito en lo que va del 2017 es la distracción de los conductores. El uso del celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento que resten la atención de las vías entran en esta categoría y han causado 3.007 colisiones. Rebasar los límites de velocidad e irrespetar las señales de tránsito también se encuentran en la tabla de categorías, con 2.659 y 2.536 casos respectivamente. Un cuarto causal de accidentes, según las cifras de la ANT, es no mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede. Por otro lado, el tipo de accidente de tránsito más común es el choque lateral, seguido de atropello y estrellamiento. Con frecuencia, los accidentes se dan entre las 19 y las 19 horas con 59 minutos. En lo que va del año, los accidentes de tránsito han cobrado las vidas de 1.400 personas. La provincia con mayores muertes es Guayas con 302, seguido de Pichincha con 271 fallecidos. Conducir desatento en las vías todavía sigue siendo la primera causa de accidentabilidad. Le dejo eso para que usted reflexione durante toda esta hora de programa. Muchísimas gracias la presencia de nuestro invitado, el economista Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, con quien estaremos hablando un poco más de las estadísticas, dimensionar esos datos que acabamos de ver en la nota y tal vez profundizar en ellos, Arturo. Por supuesto que sí, bienvenido, muchísimas gracias por darse el tiempo de venir a este programa, sobre todo porque aquí les escuchamos a las personas y es usted quien responde en primera mano a quienes nos llamen. Las líneas ya abiertas, 3970-822 o 3970-813, los números en este momento habilitados para que se comunique con nosotros. Si prefiere, a través de Facebook Live, estamos alrededor del planeta, y si quiere comunicarse con nosotros también puede hacerlo vía Twitter con el numeral o hashtag al mediodía. Responderemos sus preguntas. Mientras veíamos este primer reportaje, hablábamos de la incidencia en la región que tiene el Ecuador, es decir, somos el segundo país en la región con mayor accidentabilidad de tránsito. Es altísimo y séptimo en el mundo. Primero, ¿por qué es tan alto el promedio? ¿Qué pasa? Gracias, Arturo. Gracias, Vanessa. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha en esta tarde. Pues, en verdad, el tema de los siniestros de tránsito se ha calificado como una pandemia, porque en realidad, bueno, en el país, pese a que se ha venido reduciendo, pero no a los límites que no en el porcentaje que nos interesa. El objetivo del Ecuador es reducir al año 2020 a la mitad los siniestros de tránsito. Teníamos 22 fallecidos por cada 100.000 habitantes en el año 2011 y la meta es llegar a 11 por cada 100.000 habitantes. Bajando la tasa regional, que es de 15,9. Así es, debajo de la tasa regional, y para, digamos, calificarnos como un país que tiene una seguridad vial adecuada. Pero bueno, yo quiero rescatar lo que ustedes mencionaron al inicio del programa. Es importante saber que no solamente son estadísticas, son tragedias familiares y en muchos casos implican la desintegración de hogares, implican parejas que se separan, implican hijos que de ser exitosos en el deporte, de ser exitosos en sus estudios, pasan a no encontrar motivación y efectivamente tenemos serios problemas en la familia. Como bien mencionaba el reportaje, la mayoría de casos de los siniestros no son accidentes. Los accidentes son causados por temas fortuitos, son cosas que no se pueden evitar. Es, por ejemplo, yo estar conduciendo y que una peña, digamos, se me venga abajo y por eso yo tenga que realizar una acción y me colisione con otro vehículo. Que se cruce un animal en la vía, por Exactamente. Ejemplo. Pero el 98% de los siniestros son prevenibles. Es decir, con el cambio de la cultura vial, con el cambio ciudadano, se pueden prevenir. Lo mencionábamos también, alrededor del 40% de la pérdida de vidas son por conducir desatento. ¿Qué quiere decir conducir desatento? El teléfono celular es uno de los principales, pero también comer mientras estamos conduciendo, algo que vemos todos los días también, el maquillarse mientras se está conduciendo. Entonces, la primera causa de siniestros de tránsito, y como lo menciono, el 98% son absolutamente prevenibles y no pueden ser catalogados como accidentes, sino tienen que llamarse como son siniestros.
siniestros que pueden ser evitados. Recordemos un poco los datos, ya los presentó Gisela, pero para que la gente los tenga presentes. Entre el 2016, 15.473 siniestros. La buena noticia es que ha bajado en un 7% en el comparativo 2017, 14.322. Ahora, el problema aquí es que ha aumentado la mortalidad en un 4%. ¿Cómo explicamos eso para que la gente lo entienda en casa? Sí, bueno, en realidad lo que vemos es que si la cantidad de siniestros reduce, pero los muertos incrementan, es que estamos teniendo accidentes más violentos en donde existe mayor pérdidas de vidas. Bueno, desafortunadamente, y como hemos visto en los últimos meses, hemos tenido tragedias en el transporte público y comercial donde han fallecido 13, 14, 15 personas. Estos accidentes ciertamente generan una mayor cantidad de pérdidas de vidas, pero también es fundamental que la ciudadanía entienda que el 87% de los fallecidos son provocados por conductores particulares. Por conductores como usted, que nos está viendo, como yo. Es decir, no es el transportista del autobús, no es el del trolebús, es el que tiene su vehículo pequeño, el que maneja su vehículo. El conductor particular. Yo no quiero de ninguna manera minimizar el rol que tiene el transporte público, porque ellos son conductores profesionales y el transportista profesional recibe un encargo del Estado para movilizar personas y la responsabilidad que él tiene es mucho mayor, porque en el transporte interprovincial, por ejemplo, una unidad tiene de 40 a 43 asientos. Con un solo accidente pueden fallecer muchísimas personas y efectivamente se están tomando las acciones correctivas necesarias, porque bueno, yo quiero hablar de este pacto porque es fundamental que entendamos qué es el Pacto Nacional de la Seguridad Vial. Dejémoslo planteado y con una fecha, 16 de agosto de este año 2017, una fecha que nosotros deberíamos tener presente para seguir hablando del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Pero es importante escucharle también al ciudadano, por eso le vamos a dar paso a Ítalo Cisneros, que nos llama desde Ambato. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Vanessa. ¿Cómo está usted? Muy bien, qué gusto saludarle. Mi preocupación es cómo es posible que las escuelas de conductores Sportman en 15 días saquen choferes prácticamente con 1 hora diaria, o sea, 15 horas de práctica, y las escuelas inundan, al menos la de mi ciudad hay cualquier cantidad de escuelas, con el visto bueno de las autoridades. Y a nivel de profesionales, con 6 meses de práctica en un camión o en un bus, salen a la carretera, cuando antes, para conseguir la posibilidad de manejar un camión o un carro de pasajeros, había que ir ascendiendo de primera a segunda y de segunda a tercera la licencia. Eso duraba un promedio de unos 5 o 6 años para poder llegar a conducir un auto, un camión o un bus de pasajeros. Pero hoy no, esto de lo contrario es lo más fácil del mundo. Ahí están las consecuencias. Aquí en Ambato, el año pasado y este año, se ha recolectado 28 millones de dólares en multas. Imagínese usted lo que es eso. Y además de eso, los accidentes siguen. ¿Por qué? Porque hay irresponsabilidad en los conductores y en los mismos agentes que no son capaces de llamar la atención a los conductores que no hacen lo correcto en las vías, dentro de la ciudad, donde sea. El más vivo hace lo que quiere y se ríe del resto. Eso es todo. Ítalo. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Ítalo, por su comentario. Yo me imagino que el tema de la observación a las escuelas de conducción formará parte de las estrategias de este Pacto Nacional. Hablemos entonces, e Ítalo, le invito a seguir en nuestra sintonía. Sí, sin duda. A ver, las escuelas de conducción son parte del Pacto Nacional de la Seguridad Vial. Ellos están vinculados y entienden que tenemos que hacer más rigurosos los procesos de entrega de licencias, y efectivamente ellos son actores claves, porque ellos son quienes capacitan a los futuros conductores. Entonces, primero me quiero referir al primer punto que mencionó Ítalo. Él decía los conductores de Sportman. Mire, vamos a regresar a la obligatoriedad de que todos los ciudadanos que quieran obtener una licencia Sportman, la licencia B, tengan que hacer el curso de formación y no sea este rato como es este momento, es optativo. Tiene que ser obligatorio. ¿Eso cuán beneficioso puede ser? Es decir, uno puede saber manejar
y con un buen examen de aprobación no es suficiente. Si no, pasa el examen, bueno, No. se va a hacer el curso, pero si uno sabe manejar muy bien, sabe las leyes de tránsito, no es un desperdicio de tiempo y dinero de la persona para sacar la licencia si sabe conducir perfectamente. No, de ninguna manera. Mire, allí no estamos inventando nada. El tema de la seguridad vial es un tema internacionalmente estudiado, analizado, y tenemos que adoptar las mejores prácticas de los países que tienen índices de seguridad vial adecuados. Y lo que hemos visto es que efectivamente la formación, la capacitación, inclusive para el conductor Sportman, es necesario. Saber conducir no es únicamente poner en marcha el vehículo y reconocer señales de tránsito. Saber conducir es una competencia que tiene que evaluarse en relación a las actitudes y al comportamiento que tiene el conductor cuando se ve enfrentado a una situación de tránsito. Pero con un buen examen no puede ser suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Mire, allí existe vasta teoría escrita en relación a este tema y quiero hacer énfasis en esto. El conocer las leyes de tránsito y el poner en marcha un vehículo no es suficiente. El saber manejar un vehículo de una manera adecuada es una competencia que se desarrolla con práctica y, por supuesto, con conocimiento. Pero, director, también a lo largo de la vida, y sobre todo de la vida estudiantil. Y le recuerdo otra fecha, 11 de marzo de 2014, acuerdo interministerial en el que ya se establecía la necesidad de que la malla curricular de los establecimientos educativos cambie para que los estudiantes desde primer año de educación inicial empiecen a estudiar la seguridad vial. Eso todavía es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente que le hemos asumido con absoluta responsabilidad. Miren, gente dice, ¿por qué no se ha hecho? En la ley está establecida como un tema obligatorio. Y no se lo ha hecho, bueno, ¿por qué no vamos a ponernos de rato a investigar? No, sino exacto. lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. El ministro de Educación ha presentado su firme convicción y decisión y el objetivo que tenemos es que esté incluido ya desde el periodo electivo 2018-2019 y estamos trabajando precisamente para conseguir ese objetivo, porque el 30% de los fallecidos son peatones. ¿Y quién está capacitando a los peatones? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces un peatón... Es el integral. Un peatón, claro, no sabe para qué es un paso cebra, no sabe que es peligroso cruzar en mitad de la vía y efectivamente no reconoce señales de tránsito, lo cual es fundamental. Necesitamos cambiar la cultura de seguridad. No basta vial. con las campañas televisivas No. que se han hecho y muchas, pero vemos que no es suficiente. Le damos la bienvenida a Enma Gómez desde Quito. Hola, Enma. Le escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes. Mire, estaba yo llamando justamente por este asunto que acaba de manifestar, que los señores conductores son teóricamente muy buenos, pero en la práctica no. De hecho, mi punto es en el que, por decirle algo, Enma Gómez tiene la licencia para conducir, pero ustedes no saben si yo ejercí, practiqué, y estoy en condiciones de poder llegar a la otra licencia, a lo mejor para tener la capacidad de manejar un vehículo que tenga transporte público con un mayor número de pasajeros. No están porque simplemente están rigiéndose a lo que yo ya tengo. He visto otro punto en el que en el comercio sale arriendo, puesto legalizado, pero no están confirmando, y a lo mejor ese sea uno de los puntos en el que simplemente como yo tengo mi carro y voy a arrendarlo, no tengo las precauciones necesarias para contratar un chofer con toda la responsabilidad del caso para manejar ese vehículo, dejando así a la compañía, sea esta cualquiera, a la deriva. Gracias, Enma, por lo que nos cuenta. Y sí, a veces también pasa, ¿no? Es decir, ahora además con estas nuevas oportunidades laborales que hay, a veces uno arrienda el auto, lo pone a servicio de alguna empresa y no sabe bien que no va a manejar. Sí. Bueno, yo quiero referirme, se conecta con lo que nos preguntó el ciudadano anterior, en relación a las licencias profesionales. Efectivamente, se ha reducido el tiempo de capacitación para los choferes profesionales y se ha facilitado las condiciones para que puedan obtener las licencias. Entonces,
Estamos trabajando en dos temas. Primero, vamos a aumentar las horas de formación y capacitación que se va a reformar todo se va a este reformar, se va a reformar. Eso es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a incrementar el número de horas necesarias para la obtención de licencias profesionales para absolutamente todas, y estamos reformando la malla curricular también porque efectivamente se han determinado que existen deficiencias en precisamente lo que menciona la señora y lo que yo decía. Conducir no es saber a la memoria la ley de tránsito. Conducir un vehículo, sobre todo un vehículo de transporte público, un vehículo de carga, requiere de experiencia, y por eso este momento son 6 meses para un tipo de licencia, 9 meses para otro, pero en otros países inclusive son hasta 2 años. Claro. Hasta 2 años para obtener la licencia profesional, y efectivamente también estamos corrigiendo esto de que se puedan obtener licencias de una categoría más alta, por ejemplo, para conducir un tracto camión sin tener el requisito previo de haber pasado por conducir vehículos de menor tonelaje. Entonces, la ciudadanía tiene razón en su percepción y es necesario, y lo vamos a hacer. Estamos trabajando precisamente en aquello para garantizar que los conductores profesionales tienen la formación, la capacitación y la práctica necesaria para poder obtener las licencias. Y este Pacto Nacional por la Seguridad Vial podría atravesarse, cruzarse con otro, que es el tema de la lucha contra la corrupción, porque también históricamente la entrega de licencias ha estado ligado a grandes mafias que han entregado este tipo de documentos a diestra y siniestra. Sí, mire, yo me voy a referir a este tema que es lamentable reconocer lo que ha ocurrido. Mire, diariamente recibimos denuncias de ventas de licencias en el país. ¿Seguimos con ese tipo de cosas? Por supuesto. A pesar de todas las denuncias que se han hecho, los reportajes, la publicación, ya mismo nos llama algún ciudadano a decir, revise las redes sociales, y es así. Posiblemente. Usted revisa las redes sociales y dice, obtenga su licencia en tanto tiempo, sin cursos, sin examen, sin absolutamente nada. Y miren, vamos a anunciar al país la próxima semana, vamos a cortar de raíz estos temas de corrupción. De forma ejemplificadora, es decir, sí, por supuesto. Sin perdón ni olvido, más o menos, es terrible. Vamos a cortar el tema de los tramitadores, porque es claro, rato, si los tres aquí no podemos necesitar una licencia, igual podemos sacar un turno y luego ir a vender a la persona que sí necesita. Claro. Vamos a cortar esto. Bien. Y también... Con cédula de identidad podría ser el registro, ¿no? Así es. Y también vamos a cortar el tema de la venta de turnos, de la venta de licencias y demás. Lo estamos trabajando y lo estamos obviamente con las entidades de control haciendo, porque tiene que terminar esto evidentemente también con las sanciones a las personas que estén abusando de la fe pública para poder realizar esto. Y sobre todo, lo que se hace con esto es poniendo licencias profesionales en manos de probablemente quien no lo merece, o licencias de Sportman en manos de quienes no lo merecen. ¿Qué más implica el Pacto para la Seguridad Vial? Será algo que tendremos que profundizar después de la pausa, Arturo. Muchísimas, hay tantas preguntas por hacer, por ejemplo, y antes de irnos a la pausa solo le dejo la pelota picando ahí. Claro que y es que las cooperativas de buses en muchos casos eran quienes repartían licencias y quienes daban las clases y quienes daban los cursos. ¿Eso ha cambiado o no ha cambiado? ¿Se va a controlar más? ¿Cuál es el futuro? Después de la pausa respondemos. Hoy al mediodía estamos hablando del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Muchísimas gracias por su preferencia, por seguir en nuestra sintonía y por sus contactos telefónicos. Vamos a darle paso también a las preguntas que llegan a través de las redes sociales y saludamos en este momento a Vicky Flores, que nos plantea lo siguiente. A la hora de la salida del trabajo, es decir, a las 18 horas, las personas salen apuradas y no respetan las señales de tránsito. No se sancionan las infracciones porque ya no es solo para socializar, dice Vicky, porque los choferes no quieren entender, y es verdad, hay muchos choferes que conducen con el celular en la mano. Esto a manera de una denuncia, pero también de un comentario que nos hacen a través del Facebook, Arturo. Algo que decir respecto a esto, el control, ¿no? Tiene que haber más control y mejor. Miren, el control operativo es responsabilidad de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de los municipios, en el caso de que la competencia haya sido transferida. Por ejemplo, en el caso de Quito, el municipio es responsable del control de tránsito en la zona urbana. ¿Qué estamos haciendo? Porque claro, el cambio de cultura es algo que requiere tiempo, que requiere educación, que requiere capacitación, pero debemos empezar ya. Efectivamente, el control operativo lo estamos incrementando en cooperación con la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, para garantizar que las zonas donde existe mayor siniestralidad, porque están identificadas en todo el país,
tienen un mayor control operativo y también para que los controles operativos no se limiten únicamente a los feriados, es lo que la ciudadanía nos dice. Si solamente en el feriado se ve un gran despliegue a nivel nacional, pero ¿qué pasa entre semana? Que también se producen accidentes de tránsito. Entonces, efectivamente, el control en las vías para garantizar que los conductores, tanto de transporte público como los particulares, no cometen infracciones y que efectivamente, desafortunadamente, la sanción también es un elemento que va modificando la cultura y es algo que se debe realizar e incrementar de manera inmediata. Muy bien, con ese preámbulo nosotros les vamos a presentar una nota en la que vamos a hablar justo de esto, del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, importantísimo, vamos a conocerlo más y por supuesto póngale atención porque usted es una de las personas que necesitamos para que esto salga adelante. Es el proyecto más ambicioso de seguridad vial nunca antes desarrollado en el país. Participan más de 15 entidades e instituciones, entre los cuales figuran los gremios de transportistas, las empresas privadas y algunos ministerios, como el de Transporte y Obras Públicas. Y es precisamente la economista Amira Cerezo, de esta cartera de Estado, que nos explica más sobre el Pacto Nacional de Seguridad Vial. El Pacto de la Seguridad Vial es un compromiso que estamos generando entre las instituciones públicas y privadas a fomentar el tema de la cultura de la seguridad vial. No solamente se trata de emitir políticas, sino también ejercer la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos en aplicar una buena cultura vial. Por otro lado, la ciudadanía, es decir, la sociedad civil, jugará un papel fundamental en el desarrollo del proyecto que nos involucra a todos directamente. Por ejemplo, salir temprano de su casa, asegurarse que su vehículo esté en buenas condiciones, portar los instrumentos de seguridad como son el botiquín y el extintor, ser un poco respetuoso con las personas que necesitan que se les ceda el paso y más que todo respetar a nuestros actores que se encuentran en las vías, los ciclistas, los peatones y las personas más vulnerables que son los niños y los adultos mayores. El Pacto de Seguridad Vial se implementa en un momento neurálgico del país, en el que algunas cifras delatan que durante el primer semestre de 2017, comparado con el de 2016, que los accidentes se redujeron en un 7,44%, mientras que los porcentajes en fallecidos y en lesionados incrementaron, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito. No solamente se trata de emitir leyes, de ejecutar leyes, normas, reglamentos, sino aquí viene la otra parte más importante. El ciudadano tiene que empoderarse que cuando está en la vía, él es un actor más y que de él depende y que debe velar por su seguridad y la de los suyos. La idea entonces es que nos involucremos de manera integral en el Pacto por la Seguridad Vial y desde cada realidad se pueda trabajar y concienciar para llegar al gran objetivo de 0 fallecidos en las vías. Cero fallecidos en las vías, ¿es utópico eso? Mire, los accidentes siempre van a ocurrir. Lo importante es que la pérdida de vida se limite a los accidentes y no a los temas que pueden ser prevenidos, que como lo mencioné es del 98%. Entonces, este pacto lo que busca es salvar vidas a través de ¿qué? De un cambio en la cultura ciudadana en relación a la seguridad vial y esto lo tenemos que hacer entre actores públicos y privados. Quiero corregir un dato, el reportaje son alrededor de 42 entidades que han trabajado en el diseño de este pacto nacional que ya tiene un plan operativo y que va a ser anunciado pronto al país con todas las autoridades nacionales que tienen que ver con el tema de la seguridad vial y ahí van a estar los gremios nacionales de transportistas, las escuelas de conducción, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades que son clave en la investigación y también el sector privado. Entonces, sí, es verdad, es inédito en el sentido de que por primera vez estamos todos sentados con el objetivo de salvar vidas. Este es el objetivo del pacto. Hablamos un poco del eje de la educación, hablamos un poco también sobre el tema de la obtención de las licencias. ¿Algún eje importante que usted podría adelantarnos para que la ciudadanía ya vaya familiarizándose con este pacto? Sí, miren, el Pacto de la Seguridad Vial descansa en 5 pilares que son fundamentales. El primero, que es la parte institucional, es decir, cómo estamos respondiendo, qué tenemos para ir fomentando una cultura de seguridad vial. Ahí están varios ministerios, está la sociedad civil, como ya lo mencioné. El otro tema es vías más seguras. Las vías más seguras, ahora tenemos carreteras hermosas en el país, pero claro, hay que ir mejorando
el tema de señalización de las carreteras, hay que mejorar el tema se está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en tener modelos de gestión para garantizar que esas vías están siempre en excelente estado y también realizar auditorías viales para determinar, hay vías que son más peligrosas porque son vías sinuosas, porque permanentemente están con neblina. Y ahí la mayoría están concesionadas, entonces hay que hacer una auditoría también a esas empresas. Por supuesto, en eso está trabajando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El siguiente pilar es vehículos más seguros y ahí la normativa nacional es clave y eso es, la ANT es responsable de garantizar que los vehículos que ingresan al país cumplen con estándares de seguridad. Ustedes recordarán que hace, no sé, 15 años prácticamente ningún vehículo tenía cinturón de seguridad. A través de cambios en la normativa ahora ningún vehículo puede ingresar si no tiene cinturones de seguridad y se van homologando para mejorar la seguridad de los vehículos. A propósito de eso, ¿aprendemos nosotros con castigos nada más? Es decir, eso empezó a funcionar cuando se empezó a multar. Y ahora, evidentemente, ya no hace falta ni que le multen a alguien porque ya se pone el cinturón solamente por conciencia. Pero falta, es decir, nosotros aprendemos de ese modo. Ese es uno de las formas a través de las cuales se aprende, pero el cambio de la cultura, y nos ponía un ejemplo el otro día, uno de los ciudadanos decía, mire, usted va a otros países y usted le sube a un niño en el vehículo y es un reflejo el ponerse el cinturón de seguridad. Entonces, a ese niño probablemente jamás le sancionaron, pero él creció entendiendo que esto es un elemento fundamental. Entonces, son incentivos positivos y negativos. Voy a terminar con los 2 elementos más de la seguridad vial, son 5. El otro son usuarios más seguros, que son básicamente los conductores y los peatones, cómo estamos formándonos para ser responsables en las vías y ahí es lo que tenemos que hacer más rigurosos los requisitos para ser conductor. Y finalmente, el último es la respuesta ante siniestros de tránsito. Estamos trabajando en un tema que es clave, que es tener una entidad que se encargue de la atención integral de las víctimas de siniestros de tránsito. En este momento, claro, cuando ocurre un accidente llegan los rescatistas, las ambulancias, los bomberos y demás, después se trasladan a los centros de salud, se les da la atención necesaria y prácticamente ahí termina y no se cierra el círculo que debe ser integral. ¿En qué estamos trabajando? Garantizar que las personas acceden a los seguros que tienen derecho. El SPAD es uno de los seguros, pero también si es transporte público o privado, muchas veces los vehículos, si es público, los transportistas tienen la obligación de tener sus unidades con seguros y también que beneficien a terceros. Y otra cosa que es fundamental, justicia para las víctimas cuando han sido siniestros causados. Entonces estamos trabajando para dar apoyo legal, asesoría legal y también ayuda psicológica inclusive a las víctimas y a los familiares cuando son, perdón la redundancia, víctimas de los siniestros de tránsito. Antes de darle paso a nuestra siguiente llamada, me queda un poco en la mente el tema de las seguridades en los vehículos que ingresan, pero hay muchos vehículos del 70, del 80, del 90 que vienen. Bueno, los cinturones de seguridad están adaptados ya, pero sin airbags, con tal vez otro tipo de seguridades que no vinieron de fábrica. Sí, bueno, en realidad esos vehículos y lo que tienen que hacer es pasar ya las revisiones técnicas vehiculares. El problema es que en este momento solo 14 de 221 municipios tienen revisión técnica vehicular. En el resto de municipios es revisión visual, o sea, solo se hace una inspección. No esté baja la llanta. Claro, y pare de contar. Pero estamos trabajando con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y vamos a tener ya al menos zonificado para garantizar que efectivamente se puede tener la revisión técnica vehicular en todo el país. No es obligación que todos los municipios tengan revisión técnica vehicular, pero sí es fundamental que el servicio esté disponible para que en 1 año y medio, que es el plazo que se ha dado para que en todo el país se ponga la revisión técnica vehicular, efectivamente tengamos la disponibilidad para la ciudadanía. Vamos a preguntarle a Fanny entonces en este momento cuál es su inquietud o que nos cuente también su experiencia. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por permitirme participar. Sabe que más bien lo que quería es aportar como una sugerencia, que la parte psicológica es muy importante que se tome en cuenta tanto para la valoración, para emitir las diferentes licencias de manejo, como también, digamos, para concientizar tanto a los transportistas, los mismos choferes, como a los dueños de vehículos. Ya que, bueno, no sé si es que hasta el momento se sigue haciendo, que la valoración se hacía en las diferentes casas del Ministerio de Salud Pública a fin de que no haya ninguna
situación por ahí un poco que sea de tipo privado y lo emitan nomás, entonces es un poco más consciente a través del Ministerio de Salud, donde que sabe que llegaban personas que, por ejemplo, individuos que uno se les hacía la valoración y tenían problemas de alcoholismo. Entonces, en ese caso, pues, al menos quien le habla me omitía y pues no les daba el correspondiente certificado, porque consideraba que no era lógico que en esas condiciones una persona que no se había sometido a un tratamiento psicológico está en condiciones de manejar un vehículo por los riesgos. Otra de las situaciones es que a veces sean los dueños de los diferentes transportes o los mismos choferes por hacer horas extras, no estaban descansados y después de largos viajes todavía tomaban una pastilla o bastante café y simplemente ellos se decían que estaban listos para nuevamente emprender otro viaje largo y ahí es que se producían los accidentes. Entonces, esa situación es muy importante. El hecho de que también estén bien consigo mismo y con la familia juega un papel importante. Esto nomás es mi sugerencia. Por favor, tanto en los cursos que dan, se tome en cuenta y la valoración, la parte psicológica. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Muy importante también, además de los trastornos de tipo de salud mental, pero también se ve mucha agresividad en las vías, director. Sí. De pronto uno tiene que hacer un mea culpa, una conciencia. Si yo estoy de mal genio, si estoy de mal humor, tengo muchos problemas, quizás sería lo más recomendable tomar un taxi o decirle a alguien que me pase viendo o tomar el autobús. Claro que sí, digamos, esas son valoraciones que son importantes y que las estamos discutiendo. Lo que mencionaba Fanny decía, los conductores se les debe valorar también cuestiones psicológicas e inclusive tener reacreditaciones. ¿A qué me refiero? El estrés de estar al volante por 6, 7, 8 horas, que es el tope máximo, es fundamental que entienda la ciudadanía. La normativa vigente establece que un conductor profesional no puede conducir por más de 8 horas seguidas en el día y más de 6 horas en la noche. Entonces, claro que existe una normativa. El control hay que fortalecerlo y hay que mejorarlo. Pero también después de estar con esta actividad que es sedentaria, digamos, estar sentado varias horas, la salud de los conductores también se afecta. Entonces, por eso nosotros estamos empeñados en poder tener programas de valoración psicológica, de valoración médica, para que efectivamente situaciones, no sé, puede ser hipertenso, puede empezar a tener problemas en su salud, problemas de espalda y demás, que efectivamente le impidan. Entonces, eso es una de las mejoras en las que estamos trabajando. Y claro, lo que usted menciona también es una responsabilidad, el hecho después de tener varias horas de fatiga, a veces uno está irritable, entonces eso debemos trabajar también, es un tema personal en cuanto a los conductores particulares. Tenemos una pregunta de Facebook, Arturo, por favor. Frank Guerra, muchísimas gracias por contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Y nos dice lo siguiente: en la mayoría de buses no hay cámaras conectadas al ECU 911. Había la normativa de que todos los buses deban tener las cámaras. ¿Qué pasó con eso? Y la falta de apoyo en la recopilación de información para dar con los causantes de los accidentes, director. Sí, mire, este programa del transporte seguro, la gente seguramente lo ubica más en los taxis. Usted se sube a un taxi y tiene la cámara, tiene el botón de pánico, están funcionando, pero sí, es cierta la denuncia, es cierta la denuncia del ciudadano. Mire, el Estado ecuatoriano ha invertido cerca de 116 millones de dólares en dotar a todos los vehículos, ese es un tema importante, a todos los vehículos hasta el año 2015 se dotó de estos kits de seguridad, transporte de taxis, transporte intraprovincial, transporte interprovincial, para primero reducir el tema de los asaltos que se ocasionaba. El ministro del Interior, cuando se lanzó el Pacto Nacional, decía prácticamente el secuestro express en los taxis que tienen transporte seguro es cero. Claro. ¿Sí? Pero hay muchas unidades en las cuales los mismos transportistas lo que han hecho es desconectar y nosotros tenemos un centro de monitoreo, un call center
que estamos llamando permanentemente a los transportistas. Eso se encuentra en plena vigencia, está funcionando. Se encuentra en plena todavía, vigencia, está funcionando. Después de esa semejante inversión, está funcionando, pero es verdad lo que dice el ciudadano. En muchas unidades no está funcionando y no es por falta de gestión del Estado, sino que muchos transportistas los han desconectado. Lo que vamos a trabajar es en la normativa necesaria para sancionar a quienes desconecten las unidades. Exacto. O a quienes no vayan a dar el mantenimiento que es requerido, porque estos equipos, al ser mecánicos, al ser electrónicos, requieren de un mantenimiento permanente y efectivamente con esta inversión tan grande del Estado que se les dio a los transportistas, de eso no les costó a los transportistas, tienen que estar funcionando y tienen que estar a las que hay que hacer el seguimiento. Por supuesto. Hay que ver si las cámaras eran de buena calidad, hay que ver si es que siguen funcionando, hay que monitorearlas. Todo eso se está haciendo. Todo eso se está haciendo. Como le digo, se instalaron en los vehículos hasta el año 2015. Ahora hemos presentado un nuevo proyecto porque queremos ampliar al 100% de los vehículos, a los vehículos del 2016 y 2017 también. Y claro, lo vamos a hacer, pero también con la corresponsabilidad de quienes tienen esas unidades instaladas, porque tienen que ir a los mantenimientos y no pueden desconectar pues los kits de seguridad, porque están poniendo en riesgo su vida y están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que sufren un asalto, sufren inclusive un siniestro. Y eso nos ha permitido también el transporte seguro monitorear aquellas unidades que tienen exceso de velocidad, que van con exceso de pasajeros. Y probablemente por eso es que muchos no quieren que les estén viendo lo que están haciendo. Pero efectivamente ahí no podemos tener otra actitud que ejercer el rol del Estado de controlar y de sancionar, y así efectivamente lo vamos a hacer. Una pregunta que llega desde Twitter. Muchísimas gracias por su contacto también a través de las redes sociales. @Gabo6687 nos dice: ¿cuánto puede incidir la Agencia Nacional de Tránsito sobre la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito? Porque el control que hacen es deficiente. En la cara de los vigilantes manejan con el celular en la mano. Bueno, mire, ahí dentro del ejercicio de las autonomías que tienen los municipios, la normativa que emite la Agencia Nacional de Tránsito es de cumplimiento obligatorio, no es discrecional. Es decir, en este caso el control operativo, eso sí es de responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, y efectivamente lo que se limita a la Agencia Nacional de Tránsito es, si existen incumplimientos, a enviar recomendaciones, a exhortar a que efectivamente se tomen las acciones correctivas necesarias, pero también eso requiere de una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Yo he visto, digamos, que a través de denuncias ciudadanas en varios municipios se toman acciones inmediatas. Entonces, lo que hay que hacer es también ejercer el rol de la ciudadanía de denunciar a estos malos agentes que efectivamente no están cumpliendo. Ahora mismo yo veía una denuncia en Twitter de un ciudadano que decía: mire, así se realiza el control. Y claro, enseguida le respondían, le decían: dígame el número de la unidad, si pudo tomar una foto a los vigilantes para tomar las acciones correctivas necesarias. Lo mismo con el tema de transporte seguro. Miren, está el transporte seguro en las unidades. En este último feriado tuvimos varias detenciones de unidades porque los ciudadanos llamaron al 911 y dijeron: este vehículo está andando a más de 90 kilómetros por hora, más de 70 kilómetros por hora, y inmediatamente la CT, la policía, detenían a los vehículos y tomaban las acciones correctivas. La ciudadanía se debe empoderar porque no hay control operativo que puede estar cada kilómetro en las vías del país. Nosotros no lo manejamos. Y si efectivamente los ciudadanos al menos no nos ayudan en el tema del transporte público, bueno, digamos, dennos una mano porque efectivamente es necesario la interacción, la corresponsabilidad ciudadana para que podamos reducir los Pero también se puede denunciar al ciudadano que está aprovechándose de que está despistado el agente de tránsito y está con el celular. ¿También se le podría tomar una foto también a ese conductor? Desafortunadamente no, la ley actual no permite sancionar, porque claro, inclusive claro, las fotorradares tienen que estar homologados. Entonces, claro, una fotografía de un celular sirve como mecanismo de prevención y es útil. Que entienda la ciudadanía que es útil, síganlo por favor haciendo, pero no sirve para sancionar, para decir, me mandaron esta fotografía, este video, con esto le voy a sancionar. Pero como mecanismo de prevención, por supuesto que es muy útil y está funcionando. Le agradecemos a Daniel, que nos está esperando un rato ya para comunicarse con nosotros. Daniel, ahora sí, su turno, bienvenido. Gracias por llamarnos, le escuchamos. Muy buenas tardes, señorita panelista, caballero panelista y a la persona que está ahí. Entonces,
Lo que yo quisiera es pasarles unas pequeñas inquietudes, ya que yo soy conductor. Y si bien es cierto, pues la mayoría de accidentes de tránsito nos endosan a nosotros, los conductores, pero la verdad no es esa, porque mire, yo fui expulsado, si es que vale el término de la palabra, fui expulsado de una cooperativa de transportes urbanos aquí dentro de Quito. ¿Por qué? Porque lastimosamente uno como conductor sale a ganarse honradamente el diario o el pan diario de nuestra familia. Entonces, si bien es cierto, pues, ¿qué le puedo decir? Cuando uno se ve alguna falla, algún pero, llantas lisas, fuga de diésel, los frenos están malos, por qué sé yo, por caucho, fuga de líquidos y cuestiones. Entonces, lastimosamente, uno se le comparte esa inquietud al dueño. El dueño, como lastimosamente forma parte de cómo hacen las leyes, de que ellos son los únicos que les pueden tomar en cuenta, son parte y juez y parte se puede decir en toda esa situación. Entonces el dueño, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, pues si no quieres conducir, siempre hay una persona que necesita igual trabajar a algún otro compañero, y lastimosamente ese es el riesgo que nosotros cometemos. ¿Y por qué voy por ese lado? Porque lastimosamente en la ley dice que el dueño no es culpable, sino es solo viene a ser como culpable solidario. Entonces, esas son cosas que están mal hecho en la ley, porque si verdaderamente nosotros conducimos, nosotros de una u otra manera, como dice la gente, no salimos a matar, no salimos a producir accidentes de tránsito, toda la cuestión, sino que simple y sencillamente salimos a trabajar, a ganarnos nuestro diario honradamente. Entonces, yo creo, y le digo al señor que está presente ahí, que la ley deberían implicarle directamente al dueño. Como yo he conversado con algunas otras personas, mira, nosotros les damos una infracción y nos quitan puntos por, digamos, por andar con llantas lisas. Nos ponen una multa de reducción de 6, 10 puntos, multa de 80, 100, 120 dólares. Que nosotros lastimosamente no podemos pagar eso. Pero si esa multa le endosaran al dueño, el dueño va a pensar 1.000.000 de veces, va a preferir cambiar un juego de llantas a que le caiga la multa. Daniel, le queremos agradecer y abre usted un punto neurálgico. Le agradecemos por la pregunta y por la sugerencia. Sí. ¿Esto se hace ya o no? Es una fantástica idea de no hacerse. Primero decirle a Daniel, digamos, ya lo mencionamos, la mayoría de los accidentes de tránsito no son causados por los choferes profesionales y por los transportistas. Es un tema de corresponsabilidad de absolutamente todo el mundo, que lo entendamos bien. Después mencionarle que efectivamente yo estuve hace 3 semanas en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, porque se están realizando reformas al COIP, y también estuve en la Comisión de Régimen Económico, porque se están realizando reformas a la Ley de Tránsito. Y este es uno de los temas que estamos planteando, porque mire, el permiso de operación que otorga la Agencia Nacional de Tránsito o el municipio no es al conductor, pues, y tampoco es al dueño de la unidad, es a la operadora de transporte, que debe tener una responsabilidad sobre todos sus conductores, sobre todas sus unidades y sobre el cumplimiento de lo que en el contrato él dice que va a cumplir. En el contrato dice, no voy a tener las llantas lisas, voy a respetar los horarios, no voy a exceder el límite de velocidad. Exacto. Y lo que estamos proponiendo, Daniel y ciudadanos, es que efectivamente se reforme para que la responsabilidad sea compartida, porque también esa es la manera en la que ya no se van a deslindar y solamente al conductor se le sancione, sino también exista una responsabilidad de las operadoras de transporte, ¿no? Estaremos dándole seguimiento entonces a esas reformas importantísimas a nivel de tránsito y por supuesto a nivel de Código Orgánico Integral Penal. Nosotros hacemos nuestra última pausa, pero al regresar otras novedades ya a propósito de la presencia del director de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué pasa con las placas? ¿Qué pasa con las licencias? Estaremos hablando de eso y más al volver. Esto es Al Mediodía. y 52 de la tarde, nos quedan poquitos minutos más, vamos con nuestro segmento Se Dice Que, a ver si nos ayudan rápidamente con las reflexiones respecto a lo que nos propone ahora. Se dice que el alcohol es la causa de la mayoría de accidentes de tránsito. ¿Esto será real? Bueno, eso es una construcción social, pero no es real. Ya lo mencioné, la principal causa es conducir desatento y conducir bajo la influencia del alcohol está en el número 7, entonces, claro que es terrible, pues es un tema
terrible y que está sancionado, pero no es la principal causa de accidentes de tránsito. Por favor, conciencias, eso no quiere decir que se puede ir a combinar las dos cosas. Nunca lo debe hacer y sí, es casi un arma mortal beber y conducir. Vamos a ver, se dice que el cinturón de seguridad salva vidas. Sí, hay gente que dice que más, y eso también es se especula por ahí, que más a veces que no salva tantas vidas como se cree. No, mire, yo le voy a dar un ejemplo en relación al último siniestro de la cooperativa San Gabriel que ocurrió hace un par de semanas en Imbabura. Ahí se hubiesen salvado varias vidas si la gente estaba con el cinturón de seguridad, porque varios fallecidos salieron despedidos por las ventanas del bus y el bus les aplastó. Wow. Entonces, el cinturón de seguridad salva vidas porque también en los impactos ciertamente ayuda a reducir los impactos y todos estos sacudones y que la gente salga despedida por las ventanas. Definitivamente el cinturón de seguridad. ¿Todos los buses tienen cinturones de seguridad? Los buses está homologado, es decir, tienen la obligación de tenerlo los vehículos desde el año 2015. Estamos trabajando en que progresivamente se vayan instalando en todas las unidades para que tienen que haber, y además tiene que haber alguien que le obligue a la gente a que se ponga. Y eso también es un tema adicional. No se le sanciona al conductor cuando el pasajero no utiliza el... No, pues tiene que sancionarse también al pasajero cuando no utiliza los cinturones de seguridad. Nuestro tercer se dice que de la tarde nos propone lo siguiente: la revisión técnica vehicular antes de un viaje interprovincial es vital. De un viaje largo, ¿no? Sí. Bueno, mire, la obligación de la revisión en los terminales terrestres es de los municipios, y un vehículo que va a salir de un terminal terrestre no debería salir si no tiene una revisión, una inspección visual, y no debería salir si no tiene su revisión técnica vehicular al día, porque está claro que la revisión técnica vehicular reduce la incidencia de siniestros de tránsito versus la inspección visual. Entonces, por supuesto, es necesario, es obligatorio la inspección antes de salir del terminal terrestre. Pero eso también en los domicilios, sí, ¿no? El conductor particular también tiene que hacerlo. Claro que sí. Pues, si voy a un viaje largo, debo revisar que las plumas estén funcionando, que las luces, por supuesto que las llantas no estén lisas. Efectivamente, es absolutamente necesario. Indispensable. A ver, sí, nuestro último se dice que de la tarde nos propone lo siguiente: se necesitan campañas de conciencia frecuentes para los conductores. Tiene que ser, Paula, tiene que ser todo el tiempo, ¿no? Sí, mire, las campañas son claves porque lo que hacen es concienciar no solo a los conductores, sino a la ciudadanía acerca de su rol para mejorar la seguridad vial. Estamos trabajando en eso, vamos a tener campañas en las próximas semanas. Uno de ellos, que es clave, vamos a lanzar una campaña nacional del disco par. Ustedes deben verlo, el transporte escolar tiene el disco famoso, pero no se utiliza y tampoco se sanciona. Vamos a hacer una campaña con las escuelas, los colegios, los padres de familia, la policía, la CTE y la ciudadanía para que sepan que se debe utilizar, y después de la campaña sí, a sancionar. Claro que empezamos a sancionar. Nos quedó pendiente entonces, y tema coyuntural, el tema de la emisión de placas. Hubo cierto retraso en los últimos meses. ¿Y qué va a pasar también con las licencias de conducir? Sí, mire, las placas, había rezago en la entrega de placas desde el año 2015. Hemos terminado con el retraso de las placas. Desde este mes de noviembre no va a haber ningún retraso a nivel nacional en la entrega de placas para vehículos nuevos, y el compromiso de la ANT es entregar hasta el mes de diciembre todas las 120,000 placas que se debían a nivel nacional. Es decir, 120,000 vehículos no tenían placas en el país, y hasta el mes de diciembre todos los vehículos tendrán, y esto será permanente. Ya no va a volver a existir problemas con las placas en el país. Muy bien. Y el tema de las licencias, mire, el tema de las licencias, el problema es todo lo que ya mencioné: tramitadores, tiempos excesivos. Habían casos en los que se sacaba un turno y le daban un turno para después de 4 meses. Y ahí es donde la corrupción venía. Yo necesito la licencia el día de mañana. Entonces me toca conseguir un tramitador, conseguir a alguien que me ayude, y efectivamente eso está cortado, se va a reducir.
el tiempo de espera a máximo 18 días y para sacar la licencia 15 minutos dentro de las agencias nacionales de tránsito en todo el país. Director, antes de que se nos termine el tiempo, una pregunta que llega desde el Facebook, la vamos a poner en la pantalla, pero ya la conversamos brevemente. Juan Alberto Acosta Palomé, que nos pregunta sobre la reposición de puntos en la licencia. Actualmente él hace hincapié pues el tema del servicio de capacitación profesional y la vinculación que se tiene como para que la gente pueda recuperar estos puntos. Recordemos que son 30. Sí. Hay gente que circula con 1, 2 o 3. Así es, sí. Mire, una vez que se han perdido los puntos, usted puede recuperarlos. Claro, no puede, dependiendo si es la primera o la segunda vez que ha perdido los puntos, pero tiene que seguir obligatoriamente un curso de recuperación de puntos en donde le forman. Porque si usted ha perdido los puntos es porque es un conductor irresponsable, un conductor temerario. Entonces, una vez que ha realizado el curso y ha pasado 30 días o 60, dependiendo del tiempo de las infracciones que ha cometido y si fue la primera, segunda o tercera vez, tiene el curso, pasa sin poder conducir el tiempo necesario y se recupera, pero no los 30, se puede recuperar máximo 20 por la primera vez, la segunda vez máximo 15. Entonces, sí, hay escuelas de capacitación, el señor decía de por qué el SECAP no lo hace. Eso fue un proyecto que se analizó y que efectivamente se decidió no hacerlo, pero no sé si ahora quieran efectivamente revivirlo, pero se puede recuperar los puntos. Antes de irnos, y me dicen que ya no debemos despedirnos, pero hay muchísima gente aquí también que me ha mandado mensajes de las infracciones tomadas de fotografía, que a veces no son informados. Los quienes están manejando van a renovar la cédula, o la licencia o la matrícula, y les sale este tipo de infracciones que ni siquiera tenían conocimiento. Sí, miren, la obligación de la autoridad, y eso no es la NT, sino es la CTE, la policía o el GAD municipal, tienen las fotomultas. Pero si el ciudadano no ha sido notificado, puede impugnar esa multa, pues, porque en su el pleno... rato que se entera, es decir, si me tomaron la foto hace un mes, recién puedo impugnarla. La autoridad tiene la obligación de demostrarle que le notificó, pues, que le mandó el correo electrónico, que le mandó a su casa y demás. Si nunca fue notificado, ¿cómo así? Pues yo tengo que pagar una multa que ni siquiera la conocí, ¿no? Entonces, dentro del debido proceso, efectivamente, tenía que haber sido notificado. Muy bien. Economista Pablo Calle, muchísimas gracias, director Muchísimas ejecutivo gracias de la Agencia Nacional de Tránsito, por su presencia aquí. Creo que hemos despejado muchísimas dudas y le estaremos llamando para una próxima oportunidad, sobre todo con estos cambios a la normativa, si es que llegan a concretarse. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, a la ciudadanía. Esperamos haber movido alguna fibra dentro de los ciudadanos y que efectivamente nos ayuden dentro de esta tarea que es de absolutamente todos. Muchísimas gracias. Entonces, todo a poner de parte para este gran pacto de seguridad vial. Es imprescindible ya no estar en estos límites tan perversos de tantos accidentes de tránsito y de tantas muertes. Nosotros nos despedimos, no sin antes contarles lo que viene mañana. Mañana, Día Internacional para la Prevención del Cáncer de Mama, ha aumentado en nuestro país y se requieren cosas sencillas que implican la prevención. Usted los puede hacer en casa. Por supuesto que sí. Nosotros nos despedimos. Viene el equipo. Chao, Hasta chao. mañana.